Bienvenidos a este evento, a un año de la reforma laboral, avances y retos. Agradecemos al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y a la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, encabezada por Nadia González, que también hoy nos acompaña como panelista. Bueno, quien aparece en pantalla, José Alfredo Saldaña, pues hoy tendré el honor y el privilegio de fungir como moderador de este muy competente grupo de especialistas en derecho laboral, a quienes ya conozco desde hace varios lustros y también tengo el privilegio de llamarlos amigos. Nos acompañan esta tarde Nadia González Elizondo, quien es consejera en Galicia Abogados. Gracias, Nadia. Carlos Leal Isla, socio en el Leal Isla y Horvath. David Puente, socio en Sánchez de Bani. Y Amado Díaz, director del bufete Amado Díaz. Nuestros panelistas por consenso han pedido omitir la lectura de su semblanza en esta ocasión para aprovechar lo más posible en la exposición de los temas, porque la verdad tenemos muchos temas que comentarles y el tiempo muy limitado. En cuanto a la mecánica de la conferencia, les vamos a pedir a los asistentes que bloqueen sus cámaras y sus micrófonos para poder tener mayor orden y no tener vicios en la comunicación. Y comentarles que vamos a primero hacer las exposiciones de nuestros 4 panelistas en los diferentes temas y al concluir con todos ellos vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. En el momento, a lo largo de la exposición, les pedimos que por medio de la ventana del chat nos vayan compartiendo sus preguntas y las iremos concentrando para hacerlas conforme a cada uno de nuestros especialistas, conforme al tema expuesto al final de la exposición. Y muy bien, bueno, como sabemos, el 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó, adicionó y se derogaron diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley del Seguro Social, entre otras, en materia de justicia laboral, negociación colectiva y libertad sindical. Con lo cual se dio de marcha un proceso que se va a llevar de 4 años de toda una implementación, de cuyo avance y perspectivas estaremos analizando el día de hoy. Asimismo, el próximo 1 de julio entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y en el cual se incluye un capítulo laboral muy importante que no tiene precedentes en toda esta cuestión de los acuerdos comerciales entre los 3 países. Y bueno, como podrán suponer, una sesión de 1 hora y media no pretende agotar la totalidad de los temas de la reforma ni el impacto del capítulo laboral del TEMEC, por lo cual nuestros expositores se centrarán en aquellas cuestiones que consideramos pues, más que revisten mayor relevancia para los sectores del mundo laboral, para los abogados practicantes en la materia y también para aquellos que no necesariamente son especialistas, porque este tema pues, ya ha trastocado muchas otras áreas, ya sea que se desempeñen ustedes en una firma o estén como parte de un equipo legal de una empresa. Entonces, sin mayor preámbulo, le concedemos el uso de la voz en primera instancia a Carlos Leal, quien nos presentará el tema de los aspectos laborales del TEMEC, o Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Pepe, por la presentación. Muchas gracias a Nadia por la invitación a este evento. Y muchas gracias al capítulo Nuevo León de la Barra por organizarlo, en especial a Juan Isidoro Luna, su presidente, y a todos los que integran el consejo. Me da muchísimo gusto estar aquí. ¿Me podrían confirmar si me escuchan y ven bien? Que no me veo, pero veo mi presentación. Lo escuchamos perfecto. Sí, te escuchamos, Carlos, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces eso es lo importante. Muchísimas gracias. Quiero pensar que sí se ve mi presentación también. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos entrando en materia. Ya lo mencionaba Pepe ahorita en la introducción. Hay elementos de conexión entre el Tratado de Libre Comercio más reciente, el TEMEC, como se le va a llamar, y la reforma laboral. Entonces, vamos empezando con ese punto, tratando de conectar un poco los nexos antes de entrar a algunos de los puntos que considero más relevantes de dicho tratado. Para poder contextualizar el tema de la reforma, hay que recordar que en el 24 de febrero de 2017 hubo una reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al artículo 123 de la Constitución Federal,
y básicamente ahí se preveía, por una parte, la modificación del sistema de autoridades en materia de trabajo, tanto la creación de un centro federal para el registro de los contratos laborales y demás, y por otro lado la creación de nuevos tribunales que pertenezcan al Poder Judicial, y por otra parte, otro gran tema era la parte de todos los aspectos colectivos que habrían de desarrollarse ya posteriormente en la reforma. Entonces, ese digamos que es el primer referente de toda la reforma de la que vamos a estar hablando, es el sustento constitucional. Siguiendo con la evolución cronológica, recordemos que hubo una candidatura del presidente actual Trump, en donde estuvo pues refiriendo que para él el Tratado de Libre Comercio era muy negativo para Estados Unidos y que era necesario echarlo abajo. De hecho, parte de su candidatura se centró en ese punto y creo que le resultó bien, pues ganó. Al mismo tiempo, por esas mismas fechas, México ratifica el convenio de la OIT, el convenio 98, en materia de libertad sindical, que se va a estudiar un poco más adelante. Luego viene ya propiamente las negociaciones del NAFTA, ya con Trump como presidente, y bueno, se logra convencerlo de que no lo tire abajo y que en su lugar pues, se negocie un nuevo tratado, perdón, al que se ha dado en llamar TEMEC o USMCA, que terminó firmándose el 30 de noviembre de 2018. Entonces, bueno, para tratar de ver lo que ha pasado antes de la reforma laboral y lo que surgió posteriormente a la reforma laboral que tuvimos el 1 de mayo de 2019, basta recordar primero en una primera parte los principales aspectos laborales del TEMEC, de la versión original. Por un lado tenemos un capítulo 23 que pues contiene ciertos derechos fundamentales que se tienen que proteger en las empresas y en general en los centros de trabajo de los 3 países miembros del TEMEC. La obligación es garantizar los derechos de los trabajadores, asegurar que no haya discriminación, el trabajo de los menores, que no haya violación a derechos humanos en general. Es un apartado muy amplio, pero digamos que esa es la parte más relevante. Y pues bueno, no pretendo regresar a lo que probablemente ustedes ya conozcan, esa parte no cambió. Por otra parte, hay un anexo 23A en materia de representación colectiva, que también formaba parte de la versión original del TEMEC, que no cambió, y que establece una serie de obligaciones a cargo de México. Por una parte, la obligación de que a más tardar en un periodo de 4 años todos los contratos colectivos del país estén revisados, dice, legitimados, sería tal vez el término. Se va a profundizar en este tema. Yo nada más lo menciono porque fue parte de las negociaciones y de las obligaciones que asumió México como parte de firmar este nuevo tratado. Era, si no firmas con esto, entonces no hay tratado. Prácticamente ese fue el modelo de negociación, ¿no? También se incluyó la obligación de México de establecer un sistema de elección libre y transparente de líderes sindicales, un sistema de garantía de participación de los trabajadores en las revisiones de los contratos colectivos. Insisto, todos estos temas se incorporaron en la Ley Federal del Trabajo con la reforma de 1 de mayo del año pasado, pero en mucho, no nada más por el antecedente constitucional del 17, sino también de 2017, sino también por el antecedente de esta negociación con Estados Unidos, especialmente con Estados Unidos, obviamente los tratados con el Canadá también, pero la presión vino especialmente de Estados Unidos. También el tema de crear una entidad independiente para la conciliación y el registro de los sindicatos y de los contratos colectivos, que es el Centro Federal que mencionaba, que ya de todas maneras preveía la Constitución en la reforma 2017, y contar con tribunales laborales independientes para la resolución de las controversias laborales. Entonces, de alguna manera hay una interconexión entre lo que México ya había hecho en 2017, que se podría presumir que fue a instancias de Estados Unidos, aún sin la presencia de Trump todavía como candidato, pero en todo caso pues son temas que se venían ya avisorando y proponiendo desde muchos años atrás,
este tema del nuevo sistema de justicia se metió dentro de un apartado que se llamaba justicia cotidiana, que modificó también algunos otros sistemas de justicia en los temas vecinales y familiares, etcétera. En todo caso, México se obligaba en la versión original del TEMEC a reformar su legislación laboral a más tardar o idealmente el 1 de enero del 19, cosa que pues no pasó, pero había mucha presión y por eso es que de alguna manera la reforma del 1 de mayo de ese mismo año pues ya llegó un poco tarde con la presión de que Estados Unidos condicionaba la firma del tratado a que tuviéramos esta reforma. Y esa es de alguna manera una de las razones por las cuales no se alcanzaban a incluir otros temas, como por ejemplo el de subcontratación, que en su momento tenía muchas propuestas y que Amado nos va a platicar más a detalle. Ahora, bueno, eso es lo que contiene el TEMEC en su versión original. ¿Qué ha pasado desde la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo con relación a este mismo tratado? Ha habido los principales eventos que podríamos mencionar. Por un lado, algunos de ustedes se recordarán que Estados Unidos tenía la intención de nombrar inspectores o visores, había varios posibles nombres que pertenecieran o estuvieran asignados a la embajada para revisar los avances de la reforma laboral y en general el desempeño de la misma y de las obligaciones laborales en México. Luego, en diciembre de 2019, o sea, diciembre pasado, se estableció un protocolo modificatorio del TEMEC y ahí, entre otras cosas que vamos ahorita a revisar, las más relevantes, se descartó la idea de los inspectores, se previó un mecanismo distinto y en todo caso pues lo terminaron implementando en Estados Unidos, pero los inspectores como tal pues se consideraba que era una alteración, una invasión a la soberanía mexicana y por ello es que no prosperó. Durante 2020 vienen las ratificaciones, había un tema político y de presión en particular en Estados Unidos por el lado del Congreso, que pues es un Congreso que es de oposición y finalmente se logró la ratificación. El 28 de abril de 2020 Estados Unidos establece un Interagency Labor Committee for Monitoring and Enforcement, que es de alguna manera el órgano que prevé para medir los avances. Y por último, la fecha que está prevista para la entrada en vigor del TEMEC es el 1 de julio de 2020, como ya lo anticipaba Pepe. Ya se supone que hay consenso, ya está incluso pues, documentado en ese sentido. Entonces, pues bueno, prácticamente ya el documento pues es la versión como se va a quedar, a reserva que posteriormente pudiera ser renegociado. ¿Cuáles son los principales contenidos del TEMEC desde la reforma laboral? Por un lado, el Comité Laboral Interagencial, que mencionaba ahorita en inglés, que va a tener como función, entre otras, revisar que México implemente su reforma y recomendar acciones. O sea, de alguna manera, como quiera, va a haber esa vigilancia de parte de Estados Unidos, pero la particularidad es que va a estar integrado por miembros de diversos órganos del gobierno de Estados Unidos, es decir, no son tal cual los inspectores o los visores que se planteaban, pero sí va a ser una representación de diferentes órganos de gobierno, incluyendo comercio y trabajo. Y bueno, habla de que las decisiones serán tomadas por consenso. Otro aspecto importante, se establecen medidas contra violaciones al tratado, y aquí hay una serie de fundamentos, por mencionar un par. Como decíamos, el capítulo 23 es el que habla de las obligaciones en materia laboral, entonces el 23.2.3 dice: las partes también reconocen el objetivo de comerciar únicamente mercancías producidas en cumplimiento con este capítulo. Entonces ahí hay un poco el nexo de si no haces las cosas como estás obligado a hacerlas, entonces estás incumpliendo con el tratado. Y recordemos que parte del argumento de Trump era que había una especie de dumping social por parte de México al tener una legislación laboral flexible en cuanto a incumplimiento a los derechos laborales y luego por otro lado el tema de los salarios bajos, etcétera. Entonces por eso es que vienen este tipo de obligaciones. También otra disposición, las partes reconocen que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones otorgadas en las leyes laborales de cada parte. Entonces, ese es parte del fundamento, ¿no? Luego viene un apartado en materia de solución de controversias, que es particularmente importante, porque al final pues es lo que va a estar imperando ya cuando se alegue que hay algún incumplimiento a los términos del tratado.
Hay dos principales apartados en el TEMEC. Por un lado está un aspecto general, que es el capítulo 31, aunque vino a ser modificado tras este protocolo de diciembre con la inclusión de un anexo 31A para la relación México-Estados Unidos y un 31B para la relación de México con Canadá. Y por otro lado hay un apartado especial en el capítulo 23. Y ahí, pues bueno, el propio tratado, y esto no se modificó, habla de que primero se tendrá que agotar el mecanismo del 23 antes de ir al mecanismo del 31. Habrá que ver cómo va a funcionar esto, porque parecería que lo que prevé el 31A es más especial que el 23. Entonces, ahí a mí en lo personal me queda la duda de cómo va a funcionar este orden que está previsto en el tratado. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Los ámbitos de aplicación de estos órganos para dirimir controversias, por un lado general, la interpretación o aplicación del tratado, o si hay una medida que una parte considere contraria al mismo, pero también en el ámbito especial, resolver situaciones relacionadas con el capítulo 23, en particular las obligaciones en materia laboral. Y aquí es donde viene este mecanismo llamado laboral, mecanismo laboral de respuesta rápida, que se incluye en el anexo 31A que mencioné. Y ahí aplica si se alega la denegación de derechos en alguna empresa de instalación cubierta, que ahorita les voy a explicar cómo se define, entre otros temas, incluyendo cuando se alegue que hay una denegación de derechos en materia de libre asociación y en materia de negociación colectiva. Entonces aquí ya podemos intuir que va a haber algunas acciones sobre este particular. Luego, particularmente este mecanismo laboral de respuesta rápida, les decía que hay algunas definiciones en el mismo anexo. Instalación cubierta se entiende una instalación en territorio de una parte, que puede ser México, que produce una mercancía o suministra un servicio comerciado entre las partes, o sea, es muy general, o produce una mercancía o suministra un servicio que compite en el territorio de una parte con una mercancía o un servicio de otra parte, o sea, algo que se haga en México y compite con Estados Unidos. Y es una instalación en un sector prioritario, y luego define sector prioritario como aquel que produce mercancías manufacturadas, suministra servicios o involucra minería. Entonces es bastante amplio el alcance de este concepto. Y por otro lado, como parte de lo que se puede tramitar ante este órgano, en este procedimiento, ante un panel arbitral, es de las reparaciones, que pueden consistir en que la parte reclamante imponga reparaciones más apropiadas para reparar la denegación de los derechos. Y aquí los criterios son que sea proporcional a la gravedad y que sea tomando en cuenta las opiniones del panel que haya de conocer del caso. Y las reparaciones pueden incluir la suspensión del tratamiento arancelario preferencial para mercancías manufacturadas en las instalaciones cubiertas, o sea, en la empresa en cuestión, o la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturadas en los servicios suministrados por dicha instalación. Entonces, pues ya vemos por dónde va el golpe. Si al final se determina que hubo un incumplimiento, una obligación laboral, en especial en materia colectiva, como las que mencionábamos, pues pudiera haber alguna consecuencia de carácter arancelario. O sea, pues, traducción en comercio, costo. El panel es de 5 miembros en general, pero en este tipo de esquemas se pueden prever que sean 3. Ahí deben de crearse listas de 30 miembros para el panel en general, conforme al capítulo 31, pero también puede ser de 3 miembros no mexicanos ni de Estados Unidos para los paneles de respuesta rápida. Y hay una serie de requisitos que deben reunir, que no vamos a alcanzar a ver ahorita, pero bueno, los pueden revisar con más detalle en el documento. Entonces, estoy siendo muy cuidadoso con el tiempo porque nos dividimos 15 minutos cada quien. Entonces voy a concluir y con algunas pues, sí, conclusiones y recomendaciones. La primera es que pues, es obvio que México absorbió una cantidad importante de obligaciones, inevitablemente, para poder lograr que el NAFTA no se fuera y que pues en lugar de él, cuando menos tuviéramos una versión, aunque fuera un poco más estricta o mucho más estricta, que es el TEMEC. Hay retos para las empresas que tengan actividad vinculada con el TEMEC para mantenerse a salvo de las reclamaciones como las que mencioné, entre otras, porque no son las únicas. Aquí pues hay algunos temas que plantean dudas y, por ejemplo, si el alcance va a ser únicamente a la empresa responsable de la violación o si no, si más bien también alcanzaría a las subsidiarias o a integrantes de una cadena de suministro, o incluso qué va a pasar si, por ejemplo, el sindicato es el que hizo algo violatorio, si eso puede llegar a afectar a los intereses de la empresa de la cual es titular del contrato colectivo.
En fin, hay unos temas que habrá que ir viendo cómo se van a aclarar. En mi opinión, sí podría llegar a haber un impacto extensivo, pero yo pienso que será defendible si la empresa puede probar que no dependió de la propia empresa el cumplimiento, sino que fue realmente algo que salió de su ámbito, y estoy hablando en particular de los casos de los sindicatos. Entonces, algunas recomendaciones para las empresas que están en este ámbito: pues establecer un checklist de cumplimiento permanente de todas las obligaciones laborales que se prevén en la ley, en el convenio 98 de la OIT y en especial en el TEMEC, para que pues, puedan ser revisados y en su caso demostrar que se han estado cumpliendo con lo necesario. Verificar el cumplimiento periódicamente, tanto el propio como el de empresas relacionadas y también el de proveedores, porque la cadena pudiera llegar a transminar. Y de alguna manera acompañar también al sindicato, aunque obviamente sin infringir las reglas del convenio 98 por el tema de que no puede haber injerencia, pero en el proceso de legitimación, en las revisiones colectivas y en el ajuste que tienen que hacer a los estatutos de sus propios sindicatos. Entonces, eso es así de una manera muy breve, muy rápida, los puntos medulares que yo considero que existen con relación al TEMEC, y obviamente estoy abierto para cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Muy rápido, la verdad, para un tema muy, muy extenso, pero de alguna manera lo abarcaste en todos los aspectos importantes. Y bueno, les recordamos que a través del chat podemos ir formulando las preguntas a lo largo de las exposiciones para verlas al final. Muy bien, continuaremos ahora con el tema de autoridades laborales, para lo cual cedemos la palabra a David Puente. Adelante, David. Tendría que sí. Permíteme un segundo. Ahí ya te vemos. Y ya están viendo mi pantalla también, ¿verdad? Así es, si quieres ponerlo en modo de proyectar, para que sea un poco más grande. Listo. Pues parte del tema es que me tocaba presentar, o me toca presentar, es el tema de los tribunales y el procedimiento. Y bueno, obviamente ahorita no hemos todavía pasado o no hemos... David, te estamos perdiendo un poco en el audio. Por favor, si lo podemos revisar. Vamos a esperar un momento. Vamos a conectarnos nuevamente para que David pueda continuar su exposición. A ver, una disculpa, tuve problemas técnicos. Adelante. ¿Me permiten poder presentar? Sí, claro, adelante. Nada más para que me permitan. Ya está, ya estoy habilitado. Bueno, como les comentaba, tenemos el procedimiento laboral y los tribunales, el cronograma de implementación o los avances que ha habido de un año para acá es,
obviamente, cuando leíamos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sabíamos que teníamos un periodo de 4 años de implementación y no obstante eso, el gobierno federal se hizo un cronograma de implementación para los tribunales laborales y los centros de conciliación. Y en esta primera etapa, donde ustedes ven en pantalla cuáles son los estados que van a iniciar, lo van a hacer ahorita en octubre del 2020. Por lo que hemos leído en prensa, el tema de COVID no va a afectar y no va a afectar por varias razones, ¿no? Una de ellas es la presión que tenemos de parte de los Estados Unidos por la implementación de toda nuestra reforma. Entonces se espera que efectivamente en octubre estos estados ya tengan implementados tanto los centros de conciliaciones estatales como los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Y obviamente, de acuerdo a los transitorios, cualquier demanda que se presente con posterioridad a la fecha en la que inicien operaciones estos tribunales, bueno, se van a ver de conformidad con los nuevos procedimientos que establece la reforma que entró en vigor a partir del 2 de mayo. Yo creo que de las partes interesantes está el Estado de México, donde hay un número importante de demandas, aunque en principio el orden de estos estados había sido por el número o incidencias de demandas que se tenían. Yo creo que va a ser un muy buen ejercicio las del Estado de México y obviamente las de todos los estados, pero creo que ahí es donde se concentra la mayoría de las demandas de este primer bloque. Y bueno, para los que radicamos aquí en Nuevo León, pues nosotros entramos en una tercera etapa, que es en mayo del 2022, cuando ya estaríamos listos, o cuando en este sentido ya estaríamos listos con nuestros tribunales y nuestros centros de conciliación. Cabe destacar que para efectos de Nuevo León, desde la reforma constitucional del 2017, o seguido de esa reforma constitucional, nuestra constitución estatal efectivamente ya tiene los cambios para poder albergar estos tribunales y estos centros de conciliación. Entonces es importante que lo sepan, que jurídicamente ya estamos preparados en Nuevo León para esta transición. Ahora, ¿quién es el responsable de todo este cambio? Bueno, pues el responsable es el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma laboral, que ha estado trabajando con estos primeros 10 estados y con todos los estados en general, pero estos 10 estados primeramente, pues para armonizar las leyes locales en cuestión de la reforma laboral. Entonces, la implementación de estos organismos, la elaboración de los presupuestos locales para poder generar estos organismos, y obviamente clasificar, ordenar y digitalizar los expedientes de registros sindicales y contratos colectivos que se encuentran actualmente depositados en las juntas de conciliación y arbitraje y que eventualmente van a ser transferidos o trasladados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una vez que ya entre en operaciones. Ahora, ¿qué tenemos de la reforma? A lo mejor es darle una refrescada al tema de procedimientos, y uno de los temas que más causa controversia o que más hubo cuestionamientos de la reforma, pues es evidentemente el ofrecimiento del trabajo. ¿Y qué se quiso tratar de evitar con la reforma? Bueno, pues la proliferación de los juicios, que la práctica pues era negar el despido y ofrecer el trabajo, y ya los juicios no versaban mucho en el tema de resolver el despido, sino que más bien se centraba en la calificación de la buena y de la mala fe. Obviamente la reforma desde el 2012 ya facilita el tema de hacer una rescisión, quitando en el 2012 la carga probatoria de los trabajadores de haber recibido o no recibido el aviso de rescisión, mediante la incorporación de poderla presentar también en la Junta de Conciliación y Arbitraje en ese momento. Ahora, obviamente, la falta de entrega de aviso
genera una presunción de iuris tantum. Esto es que admite una prueba en contrario y esa prueba en contrario sería la causal precisamente de rescisión. Esto es, ya no hay obligación de presentar el aviso de rescisión al propio trabajador si nosotros podemos comprobar en juicio que efectivamente, existen las causales de rescisión. Sin embargo, obviamente, tenemos el contrasentido de que el ofrecimiento del trabajo ya no revierte las cargas probatorias y en consecuencia, si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, pues ya no va a haber esa proliferación, insisto, de ofrecer el trabajo y negar el despido y revertir las cargas probatorias, como lo señalaban las jurisprudencias que fueron avanzando. Y sin embargo, tampoco tenemos un tema que nos acerque a un equilibrio procesal, puesto que ahora nosotros vamos a ser los encargados como patrones, yo poniéndome ahora sí del lado del patrón, de comprobar un hecho negativo. Esto es que no existió el despido, porque va a ser una presunción el tema del despido. Entonces, ahora vamos a tener que comprobar si existe una renuncia, ya sea verbal o escrita, o el abandono de empleo, o si nos va bien, la rescisión de trabajo. Entonces, pierde mucha importancia el tema del ofrecimiento del trabajo, pues, en condiciones en las que sabemos, en muchos de los casos, pues eran ofrecimientos muy falsos o sí, con mucha falsedad, pues no era la verdadera voluntad del patrón admitir al trabajador de nueva cuenta en el trabajo. Y bueno, los trabajadores se quejaban de que había un segundo despido en la demanda, y también sabemos que también eran los propios trabajadores asesorados por el propio abogado, e inclusive salían de la mano del propio funcionario de la Junta y se decían ser despedidos de nueva cuenta. Entonces, ese tipo de vicios se van a acabar. Sin embargo, obviamente nos vuelve en cargas probatorias. Obviamente tenemos que ser mucho más eficientes para los juicios. La ventaja es que se dice que estadísticamente el tema de la conciliación obligatoria va a reducir en aproximadamente un 40% el total de los juicios. Obviamente, hasta no verlo, hasta no experimentarlo, va a ser muy difícil ahorita poder determinar si efectivamente ese porcentaje lo vamos a lograr. Ahora, nada más para recordarles un poco de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento ordinario, que es pues obviamente el que más manejamos, o el que más comúnmente llevamos. Va a constar de 2 etapas. La etapa escrita, que se va a presentar la demanda y el ofrecimiento de pruebas en ese mismo momento. Se le va a dar la oportunidad dentro de los siguientes 15 días, obviamente a partir de la notificación de la demanda y de las pruebas, al patrón para hacer una contestación o hacer ofrecimiento de pruebas y objetar las pruebas que inicialmente presentó la parte actora. Luego se le va a dar oportunidad a la parte actora de hacer una réplica, la objeción de las pruebas que haya ofrecido el patrón, y le va a dar oportunidad también de ofrecer pruebas que estén relacionadas con la contestación de la demanda por parte del patrón, y ahí va a haber un término de 8 días. Y posteriormente se va a hacer la objeción o la contrarréplica, perdón, y la objeción, que van a ser en un término de 5 días para el patrón. Desahogada esta primera etapa escrita, donde se van a promover incidentes dentro de esa primera etapa escrita, etcétera, etcétera, se va a abrir la primera etapa oral, que es la audiencia preliminar. Y ahí es donde se va a depurar el procedimiento, se van a resolver todos estos incidentes. Obviamente se van a eliminar todo lo que es la paja, pues los hechos que no son controvertidos, pues ya que no son materia de estudio. Y ahí mismo, en esa audiencia, se van a desechar las pruebas y resolver los recursos de reconsideración. Entonces, en esa audiencia de pruebas se va prácticamente, en términos de depurar todo el procedimiento, limpiarlo,
dejarlo en solamente lo que es la controversia y se van a admitir y desechar las pruebas. Posteriormente a eso, a los 20 días de haber desahogado la audiencia preliminar, ahora sí se abre la audiencia de juicio, donde ya se desahogan las pruebas admitidas, se expresan los alegatos y en ese mismo momento el juez va a tener la facultad de emitir la sentencia. Ahora, que si derivado de la sentencia, del juicio, existen muchas pruebas que hay que analizar, bueno, la sentencia la puede emitir en un término de 5 días. Entonces, creo que el procedimiento como tal obliga a los principios rectores del procedimiento laboral de sencillez, inmediatez, concentración, etcétera, etcétera. Yo creo que sí los aplica esos principios muy bien si desahogamos el juicio tal cual y en los términos en los que ahora marca las disposiciones de la ley. Ahora, ¿qué vicios se atacaron con esta reforma, con la reforma? Bueno, pues obviamente las ampliaciones de demanda. Como ya sabemos, ya no va a estar permitido hacer ampliaciones de demanda una vez ya presentada esa demanda y las pruebas ante el tribunal, y obviamente una vez desahogado el tema de la conciliación obligatoria. Eso va a ayudar muchísimo, obviamente ustedes, los que conocen, los que saben, los que están en las juntas de conciliación y arbitraje, es muy común ver demandas en donde llegan a la primera audiencia y ven el poder y dicen, bueno, y también quiero demandar a John Smith, que es que también fue mi patrón, o agregar prestaciones, etcétera, etcétera, y lo cual hace mucho más largo el juicio. En tema de peritos, recordar que en muchos de los casos ahorita y en muchas de las juntas de conciliación y arbitraje a lo largo del país, pues el perito tercero discordia se vuelve el perito del que le paguen más, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, ahora va a ser, ya las partes ya no van a nombrar un perito y se va a evitar el gasto que cuando menos tenía el patrón, porque el trabajador tenía la opción de que la junta le proporcionara el suyo. Y ahora lo va a nombrar el juez y las partes van a poder llevar, sí, a sus especialistas, pero nada más para, obviamente, certificar que el perito esté cumpliendo obviamente, con sus deberes. Pero va a ser un perito emitido o proporcionado por el juez. Otra de las ventajas va a ser el buzón electrónico, que ya vamos a tener notificaciones, no de los emplazamientos a primera demanda, esas van a seguir siendo personales, pero posteriormente a eso, las notificaciones van a poder ser a través de buzón electrónico, lo cual pues también mata un poco el tema mata mucho el tema de los vicios, porque recordarán, pues obviamente se le puede ofrecer dinero a algún actuario para no notificar o hacer una notificación incorrecta, etcétera, etcétera, y lo cual se trata de evitar este tipo de prácticas mediante el buzón electrónico, lo cual obviamente pues también se aplaude. La presentación de incidentes sin razón en todas las etapas del procedimiento y sobre todo cuando se llegaba a una audiencia y no estaba la persona con el poder y se presenta un incidente de falta de personalidad y mientras llega y empiezas a dictar, etcétera, etcétera. Con esto se evita hacer tiempos retardados en los procedimientos, ¿no? Interminables diferimientos de audiencia, sin lugar a dudas, al tener esta primera etapa escrita, pues obviamente lo que tratan de evitar también es que se sigan extendiendo los juicios. Y otra ventaja es la confesional abierta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que son abogados de empresa, pues no le llegaban y te veo a las 7:45 de la mañana si la confesión es a las 8 y todo vas a tener que contestar, no es cierto, ¿no? Digo, una prueba que no es la reina de las pruebas en materia laboral, por lo menos con el procedimiento actual, y que se volvía pues, prácticamente inservible si se comparecía y claro, afectaba mucho si no se comparecía a esas pruebas confesionales, ¿no? Y bueno, ya con esto doy por concluido mi presentación o mi parte. José Alfredo, te regreso la palabra. Muchas gracias, David. Muy interesante. Igual, digamos, es un recorrido rápido sobre estos temas del procedimiento que ya veremos
pues, digamos ya cuando se empiece empiecen ya a actuar esos juzgados laborales, pues ya podremos ver este procedimiento ya en funcionamiento. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Le pedimos a Nadia González nos ilustre con el tema de legitimación de contratos colectivos, que también es un tema de mucho interés. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Pepe, por la introducción, y a Carlos y a David por su valiosa participación, y a todos nuestros asistentes. Gracias por continuar conectándose a los webinars después de 2 meses de confinamiento. Entonces, esperemos que esta plática y las muchas que vienen les sirvan y aprendamos todos juntos. Los veo muy poco activos en el chat y José Alfredo no va a tener preguntas que hacernos al final de la exposición. Entonces, traten de enviarlas. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo para mi presentación. Y bueno, a mí me tocó el tema de legitimación de contratos colectivos de trabajo. Si bien la reforma laboral comprende muchísimos otros puntos en materia colectiva, como son los estatutos sindicales, las consultas sobre revisión, la constancia de representatividad, creemos que el tema de legitimación es de gran relevancia, puesto que es una obligación extraordinaria establecida en los transitorios de la ley y en el TEMEC, como mencionó Carlos al inicio de su exposición, y se ve también el tema de que vence en 4 años, bueno, ahora en 3, porque ya tenemos un año de reforma laboral. Si ven la pantalla, me están llegando... Estamos viendo, licenciada, unos documentos que tiene como para abrir la presentación, más no la presentación. Qué raro, dice your screen sharing. Denme un segundo. Gracias, Santiago. ¿Ahí? No aún. Todavía no aparece. Nadia, por alguna razón ahorita me aparecía ese donde aparecen todos los files, y casi podía yo picarle para ponerle nomás que luego ya saliste de esa parte. No sé por qué yo podía entrar a tu página, pero bueno. A ver, déjenme desconectarme. Perdón por las fallas técnicas, evidentemente no somos expertos. Denme un segundo. Que moví el cursor y se movió en tu propia pantalla. Ya casi le picaba por... O si le podemos enviar la presentación a Santiago, tal vez, o a Priscila, y que ellos lo proyectaran también. Ahí tampoco. Ya lo pongo. Ya se ven, Nadia. Ok, perfecto. Bueno, como iba señalando, ¿por qué el tema de legitimación y no todos los demás temas de aspecto colectivo, ¿no? Como estatutos, revisiones, constancias de representatividad. Porque es una obligación extraordinaria establecida en los transitorios del decreto de reforma del 1 de mayo del 2019 y en el TEMEC renegociado, bueno, en el TEMEC original, anexo 23A, y después también enfatizado con con estos adendums y protocolos que se celebraron y que se acordaron el año pasado. La obligación, bueno, el fundamento es el artículo 11, 11º transitorio del decreto del 1 de mayo, y se establece o se otorgaba un plazo de 3 meses a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que emitiera un protocolo de legitimación, toda vez que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no iba a estar listo en ese momento. Esta obligación de la Secretaría sí se cumplió en término, y es así que el 31 de julio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicho protocolo.
Combinados, tanto el transitorio del decreto de reforma como el protocolo, nos establecen este plazo hasta el 1 de mayo del 2023 para que sean los sindicatos quienes realicen este proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes. Es muy importante recalcar que la empresa aquí, al menos oficial o formalmente, no juega un papel primordial. Quizás en la práctica, tras bambalinas, sí lo hagamos y hasta lo recomendemos como abogados laboralistas, pero es una obligación únicamente del sindicato. Y el hecho de que la empresa se involucre y se note ese involucramiento pudiese considerarse como un acto de injerencia que está prohibido por la misma ley a raíz de la reforma. Entonces, ¿cómo vamos en este tema de legitimación? Suspendido por la contingencia, bueno, por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se han legitimado a la fecha, desde el 31 de julio del 2019 al 27 de abril, que son los últimos datos que encontramos para la presentación, se han legitimado únicamente el 0.2% de los contratos colectivos de trabajo existentes. Estamos hablando que según la Secretaría del Trabajo, en diversas publicaciones, en su página web, en las conferencias virtuales que han estado dando durante la emergencia, han señalado que existen más de 550,000 contratos colectivos. Sin embargo, no todos son activos. Se estima que 80,000 de esos 550,000 existentes son activos. Y de esos 80,000, solo el 0.2% se ha legitimado. Se han ingresado en una plataforma, y ahorita lo vamos a ver con detalle, la STPS, además de emitir el protocolo, creó un micrositio, una plataforma electrónica en la Secretaría del Trabajo digital. El site es de legitimación de contratos colectivos. Se han ingresado por parte de los sindicatos 300 solicitudes de consulta en todo el país, pero únicamente 162 contratos han sido legitimados, ¿ok? No hay información precisa sobre si todos los contratos efectivamente han sido aprobados por la mayoría de los trabajadores, pero entiendo que sí. Conforme a algunas pláticas que yo tuve con ciertos líderes sindicales, precisamente para la llamada, entiendo que casi todos los procesos de consulta han sido exitosos. Me comentaban que alrededor del 90% de los trabajadores que acuden a la consulta votan a favor del contenido del contrato colectivo de trabajo. Entonces, salvo algunas situaciones mal manejadas o mal planeadas o de extrema insatisfacción, pero la mayoría de los contratos han sido legitimados exitosamente. ¿Qué quiere decir ser legitimados? Bueno, pues que se llevó a cabo ese proceso de consulta a los trabajadores siguiendo el espíritu de la reforma constitucional del 2017 y el principio de representatividad y auténtica negociación colectiva, y que esos trabajadores que acudieron a votar bajo ciertas reglas que ahorita explicaremos, aprobaron, emitieron un voto favorable respecto del contenido, mostrando su apoyo al contenido de los contratos colectivos de trabajo que los gobiernan. ¿Por qué es importante el TEMEC? Y hace rato, mientras preparábamos nosotros nuestra presentación a ustedes, le comentaba a Carlos, bueno, en el caso de, obviamente, el anexo 23 y después el protocolo modificatorio, no son tan precisos a ciertos supuestos que se pudieran dar en la práctica. Muchas veces las violaciones o las denegaciones de derecho de libertad de asociación y de negociación colectiva, que son las que se están buscando enfatizar con el protocolo modificatorio y el mecanismo de respuesta rápida, no vienen por parte de la empresa. Quizás sea un sindicato o varios sindicatos y hasta ONGs ahí involucradas, incluso también quizás hasta partidos políticos, quienes están cometiendo esas fallas, no precisamente la empresa, ¿no? Y en principio sería la empresa la que recibe las sanciones, no el sindicato. Entonces, el capítulo 23 no es tan preciso para como incluir
el tema de legitimación, pero tratando de aterrizar el contenido del anexo 23 y de este protocolo modificatorio, consideramos que, pues bueno, para defender la libertad de asociación y la auténtica negociación colectiva y los principios de representatividad en materia sindical, pues sí entraría quizás como denegación de derechos que el sindicato no tome medidas para llevar a cabo esta consulta, ¿no? O que se descubra que la empresa está impidiendo, la empresa empleadora del personal, parte del contrato colectivo de trabajo, que se están poniendo trabas o está estableciendo dificultades para que se lleve a cabo esta consulta. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema del TEMEC. Son temas muy nuevos. Ningún abogado, y mentirá quien diga lo contrario, tiene todas las respuestas porque apenas lo estamos comenzando a vivir. Y hay que acercarnos a los sindicatos que ya hicieron esos procedimientos para saber cómo les fue, ¿no? Es input, y después prometo hacer un evento con puros líderes sindicales aquí para la barra, donde hablemos de estos temas de consulta. Entonces, bueno, nada más recapitulando un poco, en el TEMEC, en el anexo 23A, se establece el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones. Se crea o se promueve la creación de una autoridad independiente que viene a ser precisamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya tenemos la ley orgánica a principios de este año, pero que todavía no tiene un titular, que eso viene desde la reforma al artículo 123, apartado A del 2017, eso está pendiente. Pero bueno, o sea, a lo que voy, tanto la reforma constitucional como los compromisos asumidos por México en el TEMEC hacen que tengamos nuestra reforma laboral y obviamente también el convenio 98 y el 87 de la OIT. Y eso se ve reflejado en estas reglas precisas e incluso en los transitorios, obligaciones extraordinarias, como lo son la legitimación de los contratos existentes. Establece que los procedimientos de titularidad serán resueltos por tribunales y contando con el voto de los trabajadores, que si bien eso ya existía en materia de recuento en la ley anterior, pues se refuerzan todos estos mecanismos. Se garantiza el principio de representatividad, la elección de líderes y democracia sindical, la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Y es bien importante este siguiente punto, en el registro de los contratos colectivos de trabajo iniciales, donde es el órgano independiente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato colectivo y que la mayoría de los trabajadores están de acuerdo en la celebración de ese contrato. Pues esto es claramente evitar el uso de los famosos contratos colectivos de trabajo de protección, ¿no? Entonces, hasta es tan importante el tema laboral y está cambiando tanto el país que hasta el TEMEC lo refuerza, ¿no? Y eso se ve reflejado en nuestra reforma y en los transitorios de la reforma. El siguiente bullet es precisamente el tema de legitimación, donde se obliga a revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes 4 años a la entrada en vigor de la legislación todos los contratos colectivos de trabajo. ¿Cuál es el procedimiento? La letra está chiquita, pero voy a tratar de resumirlo. Y vale la pena mencionar que este procedimiento de legitimación es totalmente independiente, no es lo mismo que el tema de las revisiones integrales cada 2 años y el depósito de dichas revisiones ante las autoridades correspondientes. Actualmente siguen siendo las juntas y posteriormente será el Centro Federal. ¿Cómo se inicia? Pues bueno, les mencionaba que la Secretaría creó un micrositio, una plataforma electrónica, y ahí deberá de ingresar el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo para solicitar el aviso de consulta, ¿no? Se tiene que hacer ese aviso por parte del sindicato, ya sea el secretario general o el apoderado jurídico del sindicato, y ese trámite debe realizarse con por lo menos
10 días antes de que se pretenda efectivamente llevar a cabo la consulta. El aviso debe de señalar la información general del sindicato, digamos, las generales del sindicato, su toma de nota, quién es la mesa, el comité directivo, el secretario general, los datos del contrato colectivo, las partes, el ámbito de aplicación, ante qué autoridad está registrado, el número de expediente, y algunos datos también del patrón, como el domicilio, la industria a la que está dedicada el patrón, el RFC, y creo que hasta ahí. Creo que no están pidiendo registro patronal. Debiesen, pero creo que específicamente no está listado. Una vez aprobado, ingresado todos esos datos y aprobado el aviso, la STPS, la plataforma, genera una convocatoria en ciertos formatos preautorizados por la Secretaría. Esto también es importante. No se pueden utilizar formatos diferentes a los arrojados por el propio sistema, so pena de la nulidad de la consulta que se llegue a realizar. Entonces, una vez aprobado, la STPS emite la convocatoria que señalará claramente el día, lugar y hora para llevar a cabo la consulta. Esta convocatoria debe comunicarse inmediatamente al patrón para que el patrón esté en posibilidad de cumplir con sus obligaciones a raíz de la reforma laboral, diversas establecidas en el 132 y a lo largo del capítulo de contratos colectivos, donde se señala que, bueno, el patrón tiene que fijar todos los avisos de consulta para los trabajadores en lugares visibles del establecimiento, así como para, y eso lo vamos a ver ahorita, entregar el ejemplar, ojo, ejemplar impreso, el transitorio y el protocolo, el transitorio del decreto de reforma y el protocolo del año pasado señalan que es un ejemplar impreso. Ha habido cuestionamientos o solicitudes de autorización a la autoridad en el sentido de que, oye, es que tengo 2,000 o 10,000 trabajadores, ¿lo puedo entregar electrónicamente? Y hasta el momento la autoridad ha respondido que no, que tiene que ser un ejemplar impreso. Pues bueno, entonces el tercer punto o el tercer recuadro que ustedes ven en este diagrama de flujo es que el patrón no puede intervenir, como ya lo mencionamos, para que no sea considerado como acto de injerencia. No puede intervenir en el proceso de consulta, debe de otorgar, esta es otra obligación, todas las facilidades para que se lleve a cabo la consulta. ¿A qué se refieren con facilidades? Pues en términos generales, que otorguen el tiempo y el permiso sin descuentos del salario a los trabajadores para que lleven a cabo ese ejercicio democrático, como si fuesen elecciones. Quizás hasta facilitar medios de transporte, obviamente fijar la convocatoria en los lugares visibles y entregar esta copia del ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo. Esta es una parte que muchas personas, muchos abogados, creemos que quedó corta en la reforma laboral, ¿no? Comparado con otras legislaciones, como la norteamericana o la española, hay reglas precisas de cómo puede actuar el sindicato en casos de constancia de representatividad o la figura legal equivalente en esos países, qué tipo de campaña pueden hacer, cuáles son las reglas de campaña, cuáles son las facilidades, y nosotros quizás nos quedamos cortos, ¿no? O sea, fue muy general y no tan preciso o descriptivo. Entonces, todavía, vuelvo a mi comentario de hace unos instantes, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es un work in progress, no tenemos todas las respuestas, pero creo que aquí sirve mucho las empresas o los abogados que ya han vivido procesos de recuentos en titularidades en el pasado y mucho la experiencia de los propios sindicatos. Posteriormente, se señala en el cuarto recuadro que la consulta deberá hacerse ya sea ante la presencia de un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de un fedatario público. La ley es omisa y el protocolo a qué se entiende por fedatario, si notario o corredor o solamente notario. En algunos trípticos que ha publicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se mencionan las dos figuras. Yo no conozco a detalle la ley de correduría ni la de notarios públicos,
pero entiendo que quien está facultado es el notario público. Y posteriormente, en una lista de preguntas y respuestas frecuentes que la Secretaría del Trabajo ha emitido sobre este tema de legitimación, se señala exclusivamente al notario público. Entonces, ojo, no por ahorrarnos dinero, los sindicatos por ahorrarse dinero quieran utilizar un corredor que a lo mejor es más barato o que los gastos son más económicos en lugar de a un notario, porque eso podría, en un momento dado, afectarnos nuestro proceso de legitimación. ¿Cuál es la experiencia? Pues bueno, el inspector es gratuito, el fedatario público cuesta dinero, no todos los sindicatos tienen los medios económicos suficientes, o a lo mejor sí, pero no lo sabemos, no nos consta. Sin embargo, a mí me queda la inquietud, y es una percepción plenamente personal, que quizás el fedatario público, como esto es tan nuevo, no sepa realizar este proceso. O sea, ustedes me dirán, bueno, los notarios han levantado 1 millón de fe de hechos durante su carrera profesional, pero no sabemos qué tanto podemos confiar en que se va a llevar a cabo el proceso correctamente. Entonces, sí es importante quizás utilizar a los inspectores. Yo entiendo por ciertos sindicatos que en todos sus procesos, me comentaba antier un sindicato pues muy fuerte, independiente de la localidad, que en todos sus procesos de legitimación, que llevaban 12 a la fecha, ha sido a través de fedatario público y que todo ha salido de maravilla. Entonces, nada más también para que lo consideren. Bueno, una vez que se lleva a cabo el proceso, porque ya estoy sobre tiempo, de la consulta en sí, de la votación, donde debe de haber mamparas para garantizar la secrecía del voto, urnas transparentes, suficientes plumas o crayones, las boletas, etcétera. Esas boletas pues, son las que manda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tienen que estar foliadas a mano por el sindicato e incluso poner el sello del sindicato, ¿no? Y deben de garantizar que no hay manera de identificar o de asociar esa boleta con determinado trabajador. Entonces, básicamente, como los que hemos tenido la fortuna de participar en los procesos electorales a través del INE o de la Comisión Estatal Electoral, es muy similar a eso. ¿Quién debe estar presente? Me voy a regresar para el diagrama. ¿Quién debe estar presente por parte del sindicato? Únicamente la comisión responsable de organizar y de llevar a cabo la consulta. Esa comisión responsable es de las comisiones que tienen que verse reflejadas en los estatutos de los sindicatos, que tendrían que haber sido modificados. El plazo se extendió por el COVID-19, pero es esa comisión electoral que tiene que organizar esta consulta y estar presente. Solamente ellos, los trabajadores y el fedatario o el inspector. Nadie más, el patrón, no puede estar presente. Y pues como ya lo mencionamos, garantizar que sea un voto personal, libre, secreto, directo, pacífico, ágil y seguro. Esta comisión tiene que solicitar que los trabajadores se identifiquen con su identificación oficial. El último punto y lo más importante de este proceso es, una vez concluida la votación, ya voy, Pepe, te lo prometo, pero es importante que comente eso. Creo que tenemos todavía buen tiempo. Al final del proceso, como en todos los procesos electorales con los que ustedes están familiarizados, se debe de levantar el acta de votación y fijarse en un lugar visible del centro de trabajo y el local sindical. El sindicato tiene que entregar esa acta de votación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si ese requisito se les pasa, no se considerará legitimado el contrato colectivo. Y esto de la entrega a la STPS se tiene que hacer en un plazo de 3 días hábiles. El contrato colectivo se tiene legitimado en caso de obtener el voto de la mayoría de los trabajadores. Y si no, hay observaciones por parte del inspector y de la Secretaría del Trabajo que tienen la facultad legal
de revisar cómo se llevó a cabo, y tienen 20 días hábiles para hacer esa revisión. Si la autoridad no responde, se considerará que el contrato está legitimado. Y la Secretaría va a emitir o expedir una constancia de legitimación. Si por el contrario, el contrato colectivo de trabajo no fue aprobado por la mayoría de los trabajadores, se dará por terminado. Sin embargo, automáticamente, es importante señalar que las prestaciones contractuales supralegales vigentes en ese documento seguirán en vigor a pesar de que el contrato haya sido dado por terminado al no haberse logrado la aprobación. ¿Cuál es la consecuencia de que el contrato no sea legitimado? Pues bueno, obviamente la terminación. Pero ¿cómo nos expone o cómo nos afecta a las empresas? Pues nos afecta a que si se dio por terminado, yo voy a estar susceptible de que llegue un sindicato nuevo o el mismo y que me demande la firma, que me emplace a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa si me tardo mucho en legitimarlo, ¿no? Si lo quiero legitimar en enero del 2023, a punto de que se vence el plazo, pues me expongo desafortunadamente a que a lo mejor llegue otro sindicato y me demande la titularidad. Entonces tenemos que estar conscientes y quizás un poco de nuestra parte, sin llegar a ser injerencia, pues presionar un poco al sindicato para que capacite a los trabajadores, para que les diga que este procedimiento se tiene que hacer y efectivamente se lleve a cabo en término. La última... Si podemos suspender aquí por cuestión de tiempo y terminando la exposición de Amado, ahí podemos retomar. Sí. Está perfecto, era nada más abundar en el diagrama, pero está bien, lo dejamos para preguntas y respuestas. De acuerdo. Muy bien, vamos con el cuarto tema. Le pido a Amado Díaz que nos exponga el tema de subcontratación, si es tan amable. Claro que sí. Déjame nada más poner aquí el... Ya está. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos otra vez y bueno, aquí con gusto de estar. Y gracias a Nadia también por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la subcontratación, que es un tema pues también importante, que no formó parte de la reforma del 1 de mayo del año pasado, pero que pues ha surgido surgió mucha controversia y mucha información precisamente antes de que nos llegara este famoso virus. Y bueno, pues la realidad es de que primero quiero, dentro de la exposición, que yo quiero plantearles, mencionarles un poco cómo estamos, porque luego parecería, por la información que sale en la prensa, que lo del tema de la subcontratación pues no está regulado, e incluso, o que simplemente los abusos de los cuales se han quejado algunos políticos y sobre todo los sindicatos en materia de subcontratación, pues pareciera que es porque no tenemos una legislación adecuada, y la realidad es que sí la tenemos. Lo que pasa es que durante el gobierno anterior pues no se aplicó, porque hay que recordar que tuvimos una reforma en el 2012 y que en esa reforma del 2012 se incluyó modificaciones importantes en materia de subcontratación, pero que prácticamente se quedó como si fuera letra muerta en la ley, porque el gobierno anterior pues no la aplicó. Entonces, pues todas esas prácticas que se pretendían eliminar, pues siguieron, continuaron durante el sexenio pasado, y ahora pues se pretende acabar con ellas, y ha sido pues un clamor, como les mencioné, de los sindicatos. Pero vamos a recordar un poquito cómo está, sobre todo, pues sé que en el foro hay laboralistas, pero también hay abogados que no son laboralistas, y creo que es importante que entender un poquito cómo está la situación ahorita en materia de subcontratación. Tenemos, en principio ya, la ley, existe un artículo 15A, que fue el que les mencioné, que se introdujo en el 2012 con respecto a la prohibición que ese artículo hace sobre la mayoría de los esquemas de subcontratación, o que también se ha llamado outsourcing o incluso insourcing, los famosos esquemas de empresas de servicios. E incluso la Secretaría del Trabajo en su momento, cuando surgieron ahí las iniciativas, declaró ante los medios
que no había necesidad de reformar la ley en materia de subcontratación porque la legislación que existe actualmente es suficiente para poder perseguir la subcontratación, digamos, ilegal o abusiva, y que pues obviamente bastaba nada más con aplicarla y empezar a generar las inspecciones en ese rubro, que incluso tiempo antes de que nos llegara esto de la emergencia sanitaria, ya empezaron a fluir ciertas inspecciones en materia de subcontratación en algunas empresas. Primero, pues hay que recordar en el 15A lo que se establece como los factores que generan una subcontratación y que en particular establece, bueno, pues el contratista o proveedor ejecuta obras o presta servicios a trabajadores bajo su dependencia a favor de una contratante o beneficiaria. Ese es un primer aspecto. Y el segundo es que la contratante fija tareas del contratista o proveedor y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o en la ejecución de las obras contratadas. Entonces, esos dos aspectos son los que generan la existencia de una subcontratación. Y bueno, también viene de otra disposición en la ley que la subcontratación pues, se puede considerar que existe también cuando el contratista o proveedor presta servicios de manera exclusiva o principal o incluso directa a una contratante o beneficiaria, aunque no concurran los supuestos que acabo de mencionar. Y luego, pues, los famosos 3 condicionantes que establece el artículo 15A, bajo las cuales se consideraría que no existe o que, vamos a decir, se considera que la subcontratación es legal. O sea, si se cumplen las 3 condicionantes, no una de ellas, sino las 3. Es decir, que la subcontratación no puede abarcar la totalidad de las actividades de una empresa, que debe justificarse por su carácter especializado, es decir, las actividades subcontratadas deben ser especializadas, no propias del core o de la actividad fundamental de la compañía. Y la otra es no puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan los trabajadores contratados directamente por la contratante. Entonces, en este caso, si no se cumplen, repito, si no se cumplen las 3 condicionantes, se considera que la subcontratación es ilegal, es decir, no cumple con la ley. Bueno, en este caso también se considera como subcontratación prohibida cuando se hace una transferencia en forma deliberada de trabajadores a la contratante, en este caso de la contratante a la contratista o el proveedor para disminuir derechos laborales, expresamente para disminuir derechos laborales. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos? Si no se cumplen todas las condicionantes, entonces la contrataria o beneficiaria se puede considerar imputada como patrón para todos los efectos. Yo le llamo, incluso yo he mencionado la diferenciación de 2 conceptos. Un concepto es la solidaridad patronal y otro yo lo veo como la responsabilidad solidaria. Y la solidaridad patronal es la que yo sostengo como un efecto que se da cuando la subcontratación no cumple con las condicionantes del 15A. Es decir, que las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados debería ser igual a las condiciones de los trabajadores que realizan las mismas tareas que los demás trabajadores. Ese es un punto. El otro punto es que el patrón se va a considerar, o más bien se va a considerar como patrón a la contratante o beneficiaria, y esto pues incluye las obligaciones de seguridad social y de PTU, es decir, que la contratante, o en este caso los trabajadores subcontratados, deberían estar considerados con las mismas condiciones y obviamente tener derecho al mismo PTU de la contratante. Y obviamente una multa que puede venir de una inspección, que pues el margen ya lo sabemos, entre 250 y 55 mil veces el salario, bueno, en este caso ya UMAS, no salario mínimo, que podrán imponerse a los trabajadores, por cada uno de los trabajadores afectados y por cada una de las violaciones que se haya cometido con motivo de la subcontratación. Y luego el otro concepto que yo llamo, a diferencia de la solidaridad patronal, yo le llamo responsabilidad solidaria, que es cuando la subcontratación sí cumple con los condicionantes del 15A. Entonces, en este caso, no habría una consideración de que la contratante o proveedor sea, más bien, de que la contratante o beneficiaria sea patrón de los trabajadores de la contratista, pero sí tendrá que responder solidariamente de las obligaciones laborales que la contratista no haya cumplido o no haya cubierto a los trabajadores. En este caso, porque no contó con los elementos propios y suficientes para responder de las mismas. ¿Cómo puede surgir el riesgo en la materia de subcontratación? Bueno, el riesgo surge ya sea en una acción individual de un trabajador, que bueno, en realidad no ha tenido mucho efecto debido a que hay sobre todo en el tema del PTU, ¿no? Pero aquí las más importantes que yo veo es
la acción colectiva, que puede ser a través de un emplazamiento a huelga, que pueda plantear un sindicato por incumplimiento en la parte de su contratación, sobre todo hablando de PTU, una inspección que realice la Secretaría de Trabajo, de una inspección ordinaria, de las que realiza en forma aleatoria, o incluso una denuncia anónima de algún trabajador que pueda generar una inspección extraordinaria de la Secretaría del Trabajo con respecto a violaciones en el tema de su connotación o PTU. Bueno, ahora, ¿cuáles son las inquietudes que generaron en los legisladores, en los políticos, en legisladores, en los sindicatos, el tema de presentar iniciativas para endurecer las normas relativas a la subcontratación? Primero, en cuanto a la situación de que no se estaba aplicando y como que se piensa que la ley no es suficiente, entonces vamos a meterle más normas, que como les dije no le veo necesidad. Pero bueno, las inquietudes son fundamentalmente una, pues que hay empresas o empresas de outsourcing que registren a trabajadores ante el IMSS, el Infonavit, con sueldos o compensaciones menores a los que tienen, ¿no? A los reales. La otra, que hay compañías que subcontratan a trabajadores para pagarles sueldos o prestaciones menores a trabajadores que tienen contratados en forma directa. O sea, es decir, subcontrato a trabajadores con una empresa, con un proveedor, porque no les quiero pagar lo mismo que a los demás que hacen lo mismo. Y la otra, pues que hay empresas que utilizan la subcontratación para efecto, con los esquemas de prestadores de servicios para evadir o disminuir el tema del PTU, que es otra crítica importante que han hecho varios sindicatos, ¿no? Muy bien, entonces de eso originó uno de los dictámenes que más hizo ruido, es el dictamen, aquel famoso dictamen que incluso por ahí sacó en comisiones el senador Napoleón Gómez Urrutia, y que básicamente tenía varios puntos, pero yo voy a resumirlo en 3 puntos fundamentales. Uno es que primero los trabajadores deben de tener copia del contrato celebrado entre la contratista y la contratante. O sea, él planteaba que todo trabajador debería tener copia. Me parece una locura, pero todo trabajador debe tener copia de ese contrato celebrado entre proveedor y contratante. La otra es que en caso de que la subcontratación se considerara ilegal, entonces la contratante tenía obligación de pagar el PTU a los trabajadores subcontratados durante todo el tiempo de la subcontratación. Es decir, si la subcontratación fue por 10 años, pues por 10 años, que también era una locura. Y la última importante que yo veo en la iniciativa, muy criticable la iniciativa del senador Gómez Urrutia, pues es que se constituiría un delito en perjuicio de los trabajadores del fisco y del IMSS, y que hasta incluso con el carácter de delincuencia organizada. O sea, esto iba a provocar incluso una privación de libertad o detención previa sin derecho a fianza, ¿no? Entonces, por ahí, entonces luego se planteó, obviamente hubo mucho ruido, hubo planteamientos del sector patronal, y entonces finalmente por parte de la presidenta de la Cámara de Senadores se hicieron foros en el Congreso, donde se expusieron puntos de vista, y surgió una iniciativa un poco más razonable, que es la que ahorita está pendiente en el Congreso de discutir, que ya sí se refiere a ciertos cambios, pero digamos que son cambios un poco más suaves. Uno de ellos es el establecer un registro nacional de empresas de subcontratación, que no tiene otro objetivo más que tener controladas a las empresas de subcontratación, a las de outsourcing. Obviamente se van a emitir lineamientos de operación de ese registro, garantizar el cumplimiento de obligaciones patronales mediante una fianza, o sea, establece la figura de la fianza o algún otro mecanismo para garantizar el cumplimiento de obligaciones, que eso incluso puede ser conveniente para las contratantes. Se establece también que la celebración del contrato de subcontratación debe ser con una empresa, o sea, la empresa en este caso contratista o proveedor del servicio, debe estar inscrita en el registro. Es decir, o sea, una beneficiaria o contratante no puede celebrar un contrato con una outsourcing si no está en el registro y no tiene su constancia vigente. El otro punto es que, bueno, la Secretaría del Trabajo, en coordinación con IMSS y con Infonavit, va a efectuar inspecciones preventivas, ordinarias o extraordinarias en las empresas de subcontratación para verificar que están cumpliendo con sus obligaciones laborales.
El contrato debe establecer expresamente que la contratante será responsable solidaria, pues esa es una obligación también que se deviene de la iniciativa. Debe el contratista y la contratante conservar y exhibir en juicio el contrato de subcontratación, porque en caso de una demanda, si no se exhibe, se entenderá o se presumirá, que esta sí está fuerte, que la subcontratación es de tipo ilegal, ¿verdad? La otra es, pues, la Secretaría del Trabajo va a dar vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes, es decir, que incluso en una situación que se pueda advertir que hay algún fraude en perjuicio de alguien, sí pudiera darse vista, no con el carácter de una delincuencia organizada como lo planteaba Napoleón Gómez Urrutia, pero sí pudiera darse una información con respecto a alguna fraude que se pueda estar cometiendo en perjuicio de alguien o de alguna autoridad. El otro aspecto, bueno, elimina los supuestos establecidos en el 15A de la Ley de Seguro Social y 29 bis de la Ley del Infonavit, que refería que primero tenían que notificar el acto de cobro fiscal, en este caso en perjuicio del patrón directo, y ya posteriormente en contra de la beneficiaria, y aquí le da la posibilidad al IMSS y al Infonavit de poder fincar responsabilidad solidaria directamente a la beneficiaria sin pasar por el patrón directo, si es que así lo prefieren. Ese es otro aspecto también importante. Y en cuanto a seguro de riesgos de trabajo, cosa que puede parecer lógica, que es el tema de que los trabajadores de una empresa de outsourcing pues tendrían que estar en la clase de riesgo o al menos en el segmento que corresponda, conforme a la empresa beneficiaria o el mismo que tenga la empresa beneficiaria al estar en un centro de trabajo con un riesgo diferente, porque ustedes saben que las empresas de outsourcing pueden tener trabajadores en varias empresas y pues esos trabajadores deberán estar vinculados con el riesgo laboral que corresponde al centro de trabajo en el que labora. Ese es otro aspecto. Y bueno, pues eso es lo que yo traigo en materia de subcontratación. Como les decía, esto está detenido en el Congreso por los motivos de la emergencia sanitaria, pero no dudo ni tantito que nada más saliendo de este tema, pues van a retomarlo y van a buscar por realizar las modificaciones para endurecer las normas de ley y obviamente sí vamos a tener inspecciones de la autoridad laboral o de la Secretaría del Trabajo para efecto de revisar esta situación. Y bueno, pues quedo aquí a la orden para las preguntas que puedan surgir sobre este tema o sobre otros. Gracias. Muchas gracias, Amado. Muy sucinta y muy interesante tu exposición. Y bueno, pues ahí tenemos el estatus ahorita de este tema de la iniciativa en tema de subcontratación. Bueno, con esto terminan las exposiciones de nuestros 4 panelistas, pero vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas por aquí. Nos preguntan, ¿se podrá legitimar un contrato si existe un emplazamiento por titularidad? Nadia. ¿Demanda titularidad? Sí. Sí. Es muy buena. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya te vemos y te escuchamos. Perfecto. Bueno, en realidad yo no quisiera decirte tajantemente sí o no, porque es algo que obviamente no me ha tocado ver y ahorita mientras escuchaba y veía la exposición de Amado y veía las preguntas hechas, traté de buscar si hay disposición expresa en la Ley Federal del Trabajo o en el protocolo de legitimación. No hablan de ese supuesto, de lo único que hablan en el protocolo y en este material que constantemente la Secretaría del Trabajo ha estado lanzando y tiene disponible en su página web, hablan de procesos de revisión y procesos de legitimación al mismo tiempo, pero no hablan de este tema. A mí se me hace, por sentido común jurídico, pues a pesar de que la ley expresamente no dice se prohíbe o se suspende el proceso de legitimación, sea una demanda de titularidad, pero creo que las condiciones no serían ni fáciles ni para garantizar el voto pacífico y secreto, porque hay ya un procedimiento activo entre 2 sindicatos. O sea, que primero tiene que resolverse quién será el titular del contrato colectivo, independientemente del contenido de dicho contrato colectivo, y posteriormente aprobarse o no. Pero como no hay disposición expresa en la ley, yo no te quisiera decir sí o no así tajantemente, ¿no? Son muchos temas que les decíamos, pues esto es nuevo, estamos aprendiendo sobre la marcha
y que son ese tipo de lagunas, que lo comentábamos incluso antes de iniciar el panel entre nosotros, que consideramos que quizás se van a resolver vía tribunal colegiado y posteriormente jurisprudencia. El tema de la legitimación, sin embargo, es muy particular porque solamente tenemos este plazo de ahora ya 3 años para llevarlo a cabo y quizás no nos alcancen los tiempos de determinar un procedimiento de titularidad y un procedimiento de legitimación que se resuelva con jurisprudencia. Te veo con ganas de participar, Amado, si quieres. Claro que sí, por favor. Sí, gracias. Mira, yo he tenido una opinión y en esto, como Nadia lo dijo bien, como es un tema nuevo, evidentemente pueden existir opiniones distintas, ¿no? Primero, en la parte de la legitimación, mi opinión es de que si se realiza la consulta y en la votación fuera en contra de legitimar el contrato, yo creo que el contrato no debería tenerse por terminado, porque en el protocolo se establece la posibilidad de la terminación para el caso de que llegue el 1 de mayo del 2023 y no se haya legitimado. Entonces, en mi opinión, creo que no se aprobó, el contrato sigue vigente, el sindicato sigue siendo titular y en todo caso podrá intentar hacer la legitimación en otra ocasión. Eso es lo que yo considero, y yo considero que el sindicato no debiera perder la titularidad del contrato hasta que no se la gane otro sindicato. Salvo que llegue, ahora sí, por la disposición del protocolo e incluso por el transitorio 11º, el 1 de mayo de 2023 sin que se haya legitimado. No, pero aquí la pregunta específica era si se podía llevar a cabo la consulta dentro de un procedimiento de titularidad. Voy para allá, ese nomás es un antecedente que yo quería poner. Ahora, vamos a pensar que se demandó la titularidad y que en un momento pues se juntan con el proceso de consulta o de legitimación que el sindicato titular quería hacer. Yo creo que jurídicamente es viable continuar con el proceso de consulta independientemente que haya una demanda de titularidad y podrían incluso fijarse fechas distintas. Obviamente, como sindicato, pudiera ser que no me conviniera realizar la consulta o la legitimación si sé que hay una demanda de titularidad y sé también que existe riesgo de que realmente pierda la titularidad del contrato. Entonces, más bien, yo como sindicato, yo buscaría mejor concentrarme en ganar la titularidad y después legitimar el contrato. Digo, eso ya sería un tema de estrategia. Pudiera ser también intentarlo otro antes, pero yo creo que si pierdes la legitimación, o sea, si no te legitiman el contrato, definitivamente vas a perder la titularidad. Entonces... Y en ese tenor de ideas de estrategia, si me permites, Amado, complementar, es también como estrategia, si sabes que vas a perder la titularidad, pues es legitimarlo, y si pierdes, se tiene el contrato colectivo como no existente. Entonces, la titularidad estarías peleando ¿para qué? Para un contrato que ya no existe. Y a lo mejor, como todavía no tenemos el procedimiento de los 30% para celebrar un contrato colectivo, puede venir otro sindicato a aplazarte a huelga por firma de contrato, porque ya no tienes un contrato. Pero bueno, puedes tener el mismo que te demandó la titularidad. O sea, volvemos al punto, no hay un tema, no está regulado, no sabemos. Ahí es donde yo discrepo en el sentido de que yo creo que si no se legitima y no ha llegado el 1 de mayo de 2023, el contrato sigue vigente porque, digamos, yo tengo 4 años para que el contrato siga vigente, aunque sea de protección. O sea, en mi punto de vista. La interpretación, claro, de ese artículo te dice que si no alcanzas la mayoría se tendrá por terminado el contrato colectivo. O sea, ¿tú piensas que esa disposición no es válida, Amado? O sea, que a pesar de haberlo sometido a consulta con voto directo, secreto y libre de cada trabajador, siguiendo el protocolo hasta ahora lanzado por la Secretaría a falta del Centro Federal, aunque no sea aprobado, ¿tú piensas que seguiría vigente hasta el 1 de mayo del 2023? Sí, sí, porque el protocolo no dice, cuando el protocolo habla de la terminación, habla únicamente en el supuesto de que llegues al 2023 y no se legitimó.
Entonces, o que no sea aprobado por la mayoría de los trabajadores. Y también ahí teníamos un comentario que no alcancé a hacer en mi presentación. Si nos sobra tiempo, ahorita lo hago. Pero volviendo a la pregunta específica del público, en el sentido de que si pueden coincidir los dos procedimientos, la ley no lo prohíbe, la ley del protocolo no lo señalan expresamente, puede ser, o más bien es parte de una estrategia. Yo creo que yo como sindicato no me animaría a legitimar y perder, porque después pierdo pues, el proceso de, también voy a perder la titularidad. Pero sobre lo que dice David, de que bueno, pues si el contrato se da por terminado, pues ya en realidad ya no habría materia de titularidad, entonces debería ser que el procedimiento de titularidad se terminara. Entonces, por eso decía, no hay una respuesta. Qué bueno que todos estamos participando. Carlos, no sé si tú quieras abonar. Nomás una cosita. Algo que robustecería mi teoría es de que, imagínense que si termina como usted lo menciona. Entonces, y que entonces ya no existe el contrato. Entonces, ¿qué pasaría con el otro sindicato? El otro sindicato podría, imagínense que eso sucede antes del 2023, más bien, antes de que exista el centro. Ajá. Ahorita, en este momento, un sindicato y un patrón pueden ir y presentar un contrato colectivo en la Junta. No necesita comprobar que los trabajadores están enterados. Entonces, lo terminas y luego va el nuevo sindicato con el patrón a presentar el nuevo contrato colectivo. Entonces, es parte de la estrategia que te decía. O sea, puedes decirle a otro sindicato que presente un contrato, un emplazamiento a huelga por firma, no necesariamente el que te está demandando la titularidad. Ahora, él llevaría, obviamente está al pendiente de esos procesos, probablemente sea, pero es cuestión ahorita de estrategia, mientras no está el centro de conciliación. Pero le toca a Carlos. Charlie, por favor. Gracias, David. No, mejor a complementar. Está bien interesante la pregunta y los comentarios que están diciendo. Yo creo que tendríamos que ir a la razón de ser del proceso de legitimación. O sea, ¿por qué surge? Porque hay muchos contratos de protección y eso fue una presión que nos puso Estados Unidos para decir, oye, abre tus contratos. No puede haber una empresa en donde hay un contrato colectivo que los trabajadores no conozcan. Entonces, ábrelo. ¿Y cómo lo vas a abrir? Pues sujétalo a que voten, a favor o en contra, pero que voten. Y entonces, analizando en sí mismo el proceso de legitimación, como decía Nadia, pues depende en qué momento lo que estés como sindicato, si te conviene o no. Por ejemplo, me decía un cliente, oye, el sindicato ya quiere legitimar. Pues, híjole, ahorita es el mejor momento realmente, o sea, pero eso lo escoge el sindicato. Escoge su momento y como bien decías, Amado, tiene hasta 2023 para elegir la fecha cuando detone eso. Y una vez que lo haga, pues es una moneda al aire. O lo apoyan o no lo apoyan. Si lo apoyan, se queda como titular y si no lo apoyan, hasta la vista. Ahora, si hay un procedimiento de titularidad, eso es distinto porque eso ya existía en la ley y no se cambió. Es cuando otro sindicato pretende quedarse con el contrato colectivo. Entonces, son dos cosas distintas. Si pierdes esa demanda de titularidad, pues obviamente ese sindicato perdedor, pues se va. ¿Y quién se queda? Pues el que ganó la elección en el sistema de recuento, ¿no? Entonces, ¿Hay contrato? Hay contrato, claro. Sí, hay contrato. No, pues sí hay contrato, porque, o sea, tú dices que se venció el proceso del 2023. No, que no alcanzaste la mayoría y de acuerdo al protocolo dice que se da por terminado el contrato colectivo. Ya no hay materia de titularidad. Estoy de acuerdo, o sea, ya no habría materia, es correcto. Se acaba el contrato. Ahora, Carlos, a mí, relacionado con tu presentación, justamente, me da miedo que el hecho de no legitimar y esperarme hasta el 25 de abril del 2023 pudiera ser considerado como una denegación de derechos bajo el protocolo modificatorio, o adendum, no sé, ya ahorita ya no recuerdo, de noviembre y diciembre del año pasado. No creo, Nadia, porque como estás dentro del término, o sea, te dieron 4 años, pues el sindicato decide cuándo lo hace. Mientras esté dentro del plazo, no puede estar en incumplimiento. Yo creo que ahí no habría problemas. No pueden alegar, oye, estás violentando mis derechos. ¿Cuál? ¿Por qué? O sea, el sindicato es quien decide cuándo lo inicia. Yo no le he impedido nada, yo como empresa, y todavía está dentro del plazo que el propio tratado y la ley laboral le establecieron.
Y si quieres aprovecho, Pepe, creo que había una pregunta ahí que me atañe, que decía que si puede haber algún riesgo con las elecciones en Estados Unidos de que se caiga. Definitivamente. Yo creo que no, francamente, yo pienso que ya está bastante definido esto. El principal opositor del NAFTA era Trump, pues ya firmó y ya el Congreso y todo el mundo lo ratificó en Estados Unidos, el TMEC. Yo no creo que ya se vaya a echar para atrás. Pero bueno, digo, obviamente entiendo la pregunta, o sea, ¿qué va a pasar si gana un demócrata? De todas formas, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, o sea, el NAFTA o el TMEC es indispensable para Estados Unidos. No veo cómo algún presidente puede recibir el apoyo pues no nada más el presidente, sino los legisladores de los respectivos grupos de poder y sobre todo los que tienen interés con mantener este tratado en un sentido distinto. Tan es así que el mismo Trump se tuvo que tragar sus palabras de campaña y tuvo que aceptar sí tener un tratado, a pesar que él decía que iba a acabar con el NAFTA y punto. Oye, Carlos, ¿y qué opinas en cuanto a la presión para activar los mecanismos de respuesta rápida, por ejemplo? O sea, Sí, y que en eso tal vez centraran discurso y algunos, como dicen algunos, sobre todo candidatos demócratas, pues atacando, digamos, yendo con sus constituents, tratando de incluirlos por ahí. Y puede pasar, en el protocolo de diciembre de 2019, que se pueden formar, de hecho ya deberían estarse designando los 3 miembros de este tipo de órganos, que dice el anexo que no deben ser ni mexicanos ni de Estados Unidos. Quiero pensar que van a ser canadienses. Bueno, no dice que tengan que ser del tercer país, pero eso ya debe estar implementándose y una vez que estén implementados, pues cualquier trabajador que tenga la impresión de que se están violando sus derechos, por ejemplo, en materia colectiva, como decías, Nadia, pues sí va a poder iniciar un procedimiento y eventualmente va a concluir con una resolución en donde se le dé el derecho pues prácticamente al gobierno de Estados Unidos a sancionar a la empresa. O sea, con consecuencias en materia arancelaria es lo que establece como principal consecuencia económica contra la empresa. Pues bueno, creo que generamos debate, qué buena estuvo esa pregunta, pero quizás no te resolvimos la duda en específica. Por ahí había otra en materia de legitimación de Juan Manuel Jiménez. Juan Manuel por estar presente en este webinar. Mira, yo creo que son temas distintos, ¿no? O sea, relacionados evidentemente el COVID-19, la sana distancia. Si se llegan a hacer post que se levante la suspensión general de labores y conforme a los semáforos que hay que observar a partir del lunes, si se llegan a retomar estos procesos de consulta que estaban cancelados hasta el 30 de mayo formalmente, pero con todo el movimiento de los términos de la Secretaría del Trabajo, de las juntas, que la de Nuevo León hasta el 30 de junio, la de Ciudad de México no dice fecha de retorno, la federal, y la local a partir del 14 supuestamente. Entonces, una vez que se retomen, yo creo que sí se tienen que dar estos procedimientos guardando u observando todas las medidas de seguridad e higiene preventivas conforme a los lineamientos técnicos para evitar el contagio. ¿Que cómo se va a ver eso en la práctica? Sabrá Dios. Pero no siento que vayan, ojalá y me equivoque, ha habido propuestas de eso y la autoridad no las ha hecho caso, de votos electrónicos y ciertos mecanismos que se han tocado en Coparmex, en INDEX, en Consejo Coordinador Empresarial, para poder realizar de una manera más eficiente y menos costosa este tema de las consultas, pero pues no se ha dicho nada. Entonces, yo me imagino que si llega a haber una consulta programada y ya podemos, porque nuestro semáforo está en verde, pues tendrán que observarse estas medidas. Ojo, acuérdense que las consultas que involucren a más de 2,000 trabajadores o que sean simultáneamente en varios centros de trabajo o en entidades federativas, tienen que establecer un proceso especial para realizarla. La Secretaría del Trabajo ha puesto a disposición del público y a los sindicatos un mail especial para que se acerquen los sindicatos con ellos cuando se trate de ese volumen de trabajadores
o involucren varias entidades federativas. Entonces, a lo mejor, con este tema del COVID, muy probablemente necesitaremos tocar base con la Secretaría respecto de esas medidas. Definitivamente. Muy bien. Tenemos una pregunta con respecto al tema de subcontratación. Comentan por aquí, Amado afirmó que la subcontratación también existe cuando el contratista o proveedor presta servicios en forma exclusiva o principal, aunque no concurra el supuesto de fijación de tareas o supervisión. Del promedio del artículo 15A. ¿Cuál es el fundamento de dicha afirmación? Y mira, esa conclusión yo la realizo porque cuando se hizo la reforma del 2012 se incluyó el artículo 15A que establece precisamente lo de la fijación de tareas y supervisión de trabajos, pero no se eliminó el 15. Si tú ves, Héctor, el 15, en el 15 habla de la prestación de servicios en forma exclusiva y principal o principal. Entonces, de ahí es mi conclusión que también se puede devenir la subcontratación por esas características. Muy bien. También tenemos una pregunta de nuestro presidente del capítulo, de Juan Isidoro Luna. Considerando la incertidumbre en el Estado de Derecho, en general en el país, ¿consideran que el actual gobierno, con el mayoría en el Congreso, pueda endurecer las leyes laborales en perjuicio de los patrones o las empresas y por ende afectar el crecimiento y la inversión? Si me permite nomás un comentario en esta parte. Sí. Creo que prácticamente en reformas laborales ya no nos mandamos tanto solos, porque Estados Unidos tiene una presión bien fuerte sobre el país por ser socio comercial. Entonces no es como que podamos cambiar lo que queramos en materia laboral, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan. No, y además están los convenios. Además están los convenios que tienen pues carácter de tratados porque han sido debidamente ratificados siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. Entonces esos convenios de la OIT, más aparte cualquier convención de la Organización de las Naciones Unidas, son leyes supremas, entonces, del país. Entonces sí, no nada más por el tema comercial, que evidentemente coincido con Amado, pero aparte porque existen esos tratados. Y son los que generan muchos lineamientos de cómo se deben de promover, implementar y aplicar esas leyes. Y la ley laboral no puede contravenir, obviamente, ni a la Constitución ni a los tratados que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Entonces, pues desde que vemos en la Ley Federal del Trabajo la frase duda razonable, te das cuenta que Estados Unidos metió mano en la reforma, punto. Así es. Muy bien. Y bueno, por ahí está pendiente la parte, no sé si alguien quisiera comentar la cuestión del convenio relativo a los trabajadores domésticos, que tal vez también va relacionado con el tema del plan piloto que hubo de afiliación al IMSS y que eventualmente esto se tiene que incorporar en la ley del Seguro Social, por favor. ¿Nadie? Pues si quieren, yo empiezo. Obviamente fue un tema inicialmente en el tema de la reforma, obviamente era un tema de justicia. Yo siempre digo que es el efecto Cuarón o el efecto Roma de la película, ¿no? De darle verdaderamente los derechos que debía haber tenido desde hace mucho tiempo los trabajadores del hogar. Este primer programa piloto, yo ya lo experimento, la verdad es que está bien interesante. Vienen temas también muy interesantes con el tema de ya hacer el régimen obligatorio para el 2021, si mal no recuerdo, por ahí de febrero de marzo. Y obviamente nos va a hacer a los que somos patrones del hogar, pues hacer lo que siempre estamos recomendando a nuestros clientes, que es documentar la relación de trabajo, ¿no? Con recibos, con contratos individuales de trabajo, etcétera, etcétera, y respetar las jornadas de trabajo, ¿no? Hay un tema que a muchos obviamente los tiene muy preocupados, el que existan estos sindicatos de trabajadores del hogar y que pudiera llegar a suceder un emplazamiento a huelga cumpliendo con los dispositivos de ley, o sea, tu propia casa, ¿no? Ya habrá que ver cómo se va manejando esa dinámica. No sé, Amado, Nadia, Carlos. Pues bueno, yo coincido contigo, David, que es un tema de justicia social,
Por ahí está el convenio de la OIT, que también ya se presentó ante el Congreso, ante el Senado, pero no ha tenido una resolución aún. Creo que el margen establecido, que es totalmente obligatorio a partir de abril del 2021, si mal no recuerdo, 6 meses después de que termine el programa piloto, pues nos da margen de acción, ¿no? Y mentalizarnos y tomar nuestras providencias. Pero es un tema que no se ha atacado en su integridad, porque pues la ley del Seguro Social, me refiero, todavía no ha sido reformada. El mecanismo de este pago de cuotas, fiscalmente, pues como que dices, bueno, sí estoy obligado a pagar cuotas patronales, pero no a retener ISTP o ISR. Entonces creo que le falta. Esperemos que con las adecuaciones que se hagan a la ley del Seguro Social, esto tenga un poquito más de claridad. Yo no sé, porque no he visto, por la emergencia sanitaria, si el IMSS ha estado mandando estadísticas de qué tan exitoso es el programa o no. Pero como siempre con este gobierno de la 4T, las señales que mandan públicamente en la radio, en el website, en la app del IMSS, pues todo indica, incluso Zoé Robledo hablando la semana pasada o a inicios de esta semana en las conferencias mañaneras, diciendo no es limosna, es derecho. Entonces, si bien sí comparto el tema de la justicia social, sí siento que ahorita no abona al país que las autoridades estén haciendo ese tipo de manifestaciones. Pepe, nada más rápidamente en complemento a lo que ya comentaban Nadia y David, hay una sentencia de la Corte en contradicción de tesis que pues prácticamente fue la que obligó a la autoridad a emitir la reforma laboral y al IMSS a poder hacer modificaciones para que los trabajadores del hogar pudieran estar inscritos. Es una tesis, la ejecutoria es bastante interesante, está muy bien hecha, analiza muy bien pues, todas las razones por las que se consideraba que había una discriminación al momento de no incluir dentro del régimen obligatorio a este segmento de trabajadores, no obstante que pues, no hay una razón para distinguirlos. O sea, se hace todo un análisis de los criterios que se deben de examinar para determinar si hay una discriminación o no, porque puede haber tratos distintos, pero si no se cumplen ciertos criterios, entonces se considera una discriminación injustificada y esa conclusión a la que llega, pero vale la pena analizarla o leerla. La ejecutoria, digo, obviamente pues ya quedó rebasada en el sentido de que ya como quiera pues está implementado a nivel legal, pero creo que los razonamientos y el estudio que se hizo ahí es muy aceptado. Bien, una pregunta que me gustaría adicionar para nuestros panelistas es, pues por ahí, bueno, al principio cuando entró en vigor la reforma o cuando estaban los últimos proyectos, se comentaba mucho que dentro de esta cuestión de terminar con la corrupción de las juntas, pues que no se les iba a dar entrada a los funcionarios de las juntas federales o de las juntas locales a los juzgados laborales, pero ahora parece ver un radio pasillo de básicamente, pues para postularse para los juzgados, pues esto va a estar abierto para todo abogado o especialista jurídico. Y entonces que si pudieran en algún momento integrarse estos funcionarios. ¿Qué opinan ustedes de esta posición? Y bueno, también, pues de alguna manera tienen que terminar de operar por cierto tiempo las juntas para abatir los expedientes que siguen vivos y al mismo tiempo, pues entrar en los juzgados, ¿verdad? Yo en lo particular pienso que sí hay gente valiosa en las juntas que deberán acceder a las posiciones de los nuevos tribunales e incluso pues las juntas conforme los tribunales empiecen a actuar pues van a ir teniendo que contraerse. Entonces definitivamente creo que sí hay gente que habrá que considerar. Y aparte, incluso en la reforma constitucional, si mal no recuerdo, se establece que deberán tener experiencia los funcionarios que ocupen los tribunales ahora dentro del Poder Judicial federal o estatales, deberán tener experiencia en derecho laboral. Y pues digamos que las únicas fuentes de funcionarios de ese tipo pues son las propias juntas
o los tribunales colegiados especializados en materia laboral. Entonces, no creo que tampoco haya demasiado donde escoger, ¿no? Esa es mi opinión. Como parte de las actividades que les comentaba este Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma, ahí en la página de la Secretaría del Trabajo se puede localizar cómo va el avance de cada una de los estados. Y parte de la obligación de ellos es darles capacitación a los actuales funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje. Y en varios se puede leer que esa capacitación es para prepararlos para migrar a los tribunales. Entonces, yo quiero pensar que sí los están preparando para una eventual migración. La Secretaría del Trabajo ahí lo menciona, vaya, no expresamente que se van a pasar, pero sí les están dando capacitación para migrar. Entonces, yo quiero pensar que sí se van a llevar a varios. Al final yo creo que no los puedes excluir por sistema, o sea, sería discriminatorio. Simplemente pues que aspiren como cualquier otra persona conforme a los concursos que deban establecerse para ocupar esas plazas, ¿no? O sea, que no queden discriminados por principio. Ya si resultan, no sé, poco idóneos por algún otro motivo, pues tendrá que demostrárseles, ¿no? Que incurrieron en alguna situación de corrupción o algo, pero de lo contrario yo no veo por qué no se les pueda dar la oportunidad, y al mismo tiempo, como ya comentaban, pues es gente que tiene mucha experiencia en esta materia, y pues creo que hay que aprovechar eso también, ¿no? Claro. Y también va a haber perfiles, porque habrá algunos funcionarios actuales de las juntas de conciliación y arbitraje que probablemente no sean tan buenos en la función técnica jurídica, pero sí son muy buenos en la conciliación. Claro. Ahí también hay una vía muy, muy buena en los centros de conciliación para que ellos puedan pues, aprovechar sus habilidades, ¿no? Muchas gracias. Pues no sé si hay algún otro tema que agregar por parte de nuestros panelistas. Pues nada más decir que esto fue una probadita de avances y retos de la reforma. Con el COVID nos hemos enfrentado a situaciones pues constantemente cambiantes que nos han impactado, no nada más en materia laboral, en toda nuestra vida. Y que quizás es el momento de pensar en las reformas al tema del teletrabajo, que no es lo mismo que trabajo a domicilio, y no nada más podemos tener un artículo definiendo que es el que utiliza las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, creo que tenemos que regular el tema del teletrabajo. Creo que el tema de subcontratación eventualmente se tendrá que aclarar sí o sí. Hubo muchas cosas que se quedaban pendientes, que se suspendieron, no nada más en materia de legitimaciones, sino también todo el tema de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial. Incluso lo comentábamos, Pepe, que en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria me metían ahí dentro de los reactivos y de los checklists temas de factores de riesgo psicosocial. Entonces son esos temas que son muy importantes, que hay que regular. Muy importante, si nos vuelve a pasar una emergencia sanitaria, un virus raro, un arma biológica, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar lo que dice la ley o vamos a aplicar otra vez las suspensiones por fuerza mayor? Entonces, todos esos temas, pues es lo padre del derecho, ¿no? Que está evolucionando, que cada día está cambiando, y pues bueno, ojalá nuestros legisladores pues tengan la capacidad y las ganas de verificar estos puntos, ¿no? Que son muy importantes. No sé, ¿alguien más? No, de acuerdo. De acuerdo. Yo nada más agregar, la verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos de retos, y en materia laboral parecía que no se le podía mover ni una letra a la ley, y luego en el 2012 pues se le movió algo, y luego llegamos al 2019 y ya se le movió todo. Ya tenemos reformas por todos lados. Y luego nos llega el COVID y todavía con más razón. Entonces ahora la verdad es que ya hasta parecemos los laboristas, parecemos fiscalistas, porque cada rato están cambiando cosas. Y bueno, pues es bueno, y creo que pues eso también nos va a generar mayores retos y aprendizaje también a todos. Muy bien, pues muchas gracias a Nadia, Carlos, Amado, David. Creo que pues todos estos temas nos permitieron
reflexionar y retomar esta parte de alguna manera de la reforma que no, pues aún en estos tiempos de pandemia o de contingencia, pues no se detienen. O sea, como dijimos, pues esta implementación va sí o sí. Entonces, pues es importante tener esta información y estar actualizados al respecto. Y bueno, pues creo que tuvimos muy buena asistencia después del lanzamiento fallido de SpaceX de ayer. Creo que los viewers que tuvieron ellos, inmediatamente después tuvo esta sesión. Y bueno, pues invitar a todas las personas que asistieron o estuvieron conectados a que estén pendientes de las redes sociales de la barra, a través de Facebook, de Twitter y de LinkedIn, porque se van a seguir haciendo muchos eventos, también de la comisión laboral que encabeza Nadia. Y pues agradecerles a nombre de Juan Isidoro Luna, que estuvo, el presidente de nuestro capítulo, que estuvo muy atento, conectado en esta sesión. Y bueno, también a los participantes que aún no son barristas, pues invitarlos a que se incorporen a nuestro colegio. Como ven, pues hay temas muy importantes y pues que nos ayuden y se incorporen y nos ayuden a elevar el debate, ¿verdad? En estos temas tan importantes que están discutiendo actualmente. Pues muchas gracias y siendo las 20 horas en punto, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.